El título del mensaje en esta mesa especial le he puesto pies hermosos, y yo digo amén. Y vamos a ver lo que la Escritura nos deja ver a través de su espíritu, que está moviéndose en este lugar y que quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Miren, una de las áreas que la iglesia más tiene que cuidar son los pies, y estamos hablando en el orden espiritual. ¿Por qué? Porque los pies representan el caminar de todo creyente. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, estamos salvaguardándolo de muchas cosas. Y también porque dice la Escritura que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, de esa forma va a proceder, de esa forma va a caminar. Entonces miren qué importante que nosotros cuidemos nuestro caminar, representado en los pies. Amén. Veamos entonces lo que habla con respecto a los pies hermosos. Y la Escritura deja ver, ahí da no solo cuestiones generales, sino que se mete de forma más profunda para que nosotros podamos comprender. Habla del Señor, por ejemplo, y de sus pies. En Isaías, en el capítulo 52, en el verso 7, estamos haciendo una introducción. Tengo la versión Reina Valera 1960, Isaías 52, un libro profético, verso 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermoso, hablando de Jesucristo, de los pies hermosos del Señor. Pero también habla de que nosotros, como ministros, como representantes del Señor, y aquellos que fueron llamados a ministrar a Jesús, también tienen que tener presente este principio espiritual. El libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 15, hace una pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya, qué bueno es todas las plataformas posibles anunciar las buenas nuevas del Señor. Entonces vimos que Jesucristo tiene pies hermosos, que los ministros tienen que manejarse con esos pies hermosos, pero también la iglesia, toda la iglesia fue llamada a caminar de esa manera. Y dice el libro de Cantares, en el capítulo 7, en el verso 1, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Y está hablando de la mujer virtuosa, está hablando de la iglesia que tiene que anunciar a Cristo. Entonces tenemos los pies hermosos del Señor, los pies hermosos de los ministros y los pies hermosos de toda la iglesia. Y yo digo amén. Entonces nuestros pies necesitan ser ministrados. Nuestro caminar continuamente necesita ser ministrado para poder caminar correctamente. Porque los pies se ensucian. Porque espiritualmente muchas veces nos encontramos en caminos que no son los convenientes, pero también en nuestro transitar, en nuestro caminar, en nuestro andar, nos llenamos de polvo en el orden espiritual, y entonces nuestros pies necesitan ser lavados. ¿Y cómo son lavados? Dice la Escritura, ¿cómo es el lavamiento principal? A través de la palabra. Muchos de nosotros que somos sus hijos, porque eso confesamos cuando aceptamos al Señor, somos sus hijos. Y hay diferentes caminos, pero nosotros tenemos que
pararnos en los caminos y preguntar cuál es el mejor camino. Y siempre el mejor camino será el de la verdad, y la verdad es Cristo. Hacia ese lugar nosotros tenemos que conducirnos siempre. Él estableció una verdad, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo comienza en el camino que nosotros decidimos tomar. En ese lugar tenemos que mantenernos, pero cuando suceden algunas cosas, el Señor también lo tiene en cuenta y sabe que necesitamos ser lavados, necesitamos ser ministrados por Él. Por eso, la mesa del Señor en el día de hoy quiere operar directamente a nuestros corazones, amados. El lavamiento de pies es una ministración al alma. Y eso ocurrió llamativamente en una mesa. Y eso ocurrió con el Señor y con sus discípulos. Y estableció un principio de cómo caminar y de lo que ellos necesitaban. Porque estaban caminando con el Señor. Y seguramente sus pies se llenaron de polvo. En la antigüedad, el pueblo judío tenía una costumbre, que todos los que llegaban a la casa necesitaban sacarse las sandalias, y los que estaban en la casa, los anfitriones ofrecían, lo vamos a poner de forma contemporánea y el lenguaje que utilizamos nosotros, una palangana. Todos conocen la expresión, ¿no? La Biblia menciona vasijas, lebrillo, pero se le oficiaba algo como para poder lavar sus pies, porque se habían ensuciado en el camino. Pero también menciona las sandalias. Todo esto que el Señor menciona y que la Escritura menciona tienen una connotación en el orden espiritual, y tenemos que rogarle al Señor que Él abra nuestro entendimiento para que podamos comprender correctamente lo que Él está trasladando. Amén. Recordemos entonces, los pies representan nuestro caminar, y el lavamiento de pies justamente es una ministración a nuestro corazón. Leamos lo que dice el libro de Juan en el capítulo 13 y vamos a prestar atención. Vamos a oír con oídos circuncidados para que ingrese lo espiritual y que lo carnal sea absolutamente desechado, y que nosotros podamos recibir su palabra y que esa palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, esperando que eso acontezca. Amén. Si lo tiene, San Juan capítulo 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta forma: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, miren lo que comienza a ministrarnos. Estamos en el tiempo del fin. Nosotros vamos a ser trasladados. Vamos a pasar del mundo al reino del Padre. Y yo digo amén. Qué hermoso eso, tener esa seguridad. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor nos ama hasta el fin. A los que son suyos, Él los ama hasta el fin. Y yo digo amén a eso. Y cuando cenaban, sentados a la mesa, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, miren, estamos en la mesa. En la mesa acontecen cosas, mis amados, porque es una mesa espiritual. En la mesa hay definición. En la mesa el Señor hace una distinción. Los suyos y los que no son suyos. Miren qué interesante. Pero estaban sentados a la mesa. Entonces, que el Señor vaya trabajando y vaya operando en el nombre de Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, otro principio espiritual que la iglesia tiene que tener por seguridad. La iglesia comprende, o por lo menos su memoria empieza a resetearse para entender que ha venido de un lugar y que a ese lugar tiene que volver. Y que está en este lugar con un fin, con un objetivo y con un propósito específico, que es anunciar a Jesucristo, que es vivenciar el reino, que es establecerse en las cosas de Dios, en los negocios que realmente dan fruto. Sabía
que salió de Dios y que a Dios iba. Y los que son suyos, a los que se les fue entregado este misterio, también comprenden que deben volver a ese lugar. Por eso se preparan. Es importante para la iglesia amada saber que volveremos a estar con el Padre. Eso nos motiva, eso nos alienta, eso nos da las arras para poder santificarnos, para poder ver al Señor en esta esfera, para poder ver al Señor en los hermanos, para poder ver al Señor en la congregación y por sobre todas las cosas distinguir cuando el Señor está enfrente nuestro. Porque un día Él nos llamará, dice que abrirá su boca y con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, dará un anuncio. Y aquellos que fueron trabajados en su oído espiritual van a poder distinguir. Y un día estarán cara a cara con el Señor y le van a reconocer. Cara a cara espero verle, dice un himno. Nosotros vamos a estar delante del Señor. Él nos va a ver tal cual somos, nosotros conoceremos tal cual somos, delante de la presencia del Señor. Se levantó, dice el verso 4, de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay algunas cosas que el Señor hace y que no tienen motivo de cuestionamiento. Eso nos alinea a la sujeción, a la obediencia. La mesa del Señor trabaja en nuestro espíritu para que nosotros comprendamos que todo lo que hace el Señor está bien. Lo comprendamos o no, pero tenemos la certeza, tenemos la bendición, tenemos esa plenitud y esa revelación que Jesucristo mismo nos dice: quédense tranquilos porque lo que no comprenden ahora lo van a comprender después. Llegará un momento donde habrá plenitud, pero quédense tranquilos, obedezcan, manténganse bajo el manto que yo estoy extendiendo y todas las cosas les serán más claras que el mediodía. Amén. Así que tranquilos. Si hay cosas que todavía no entendés, preocupate por las que sí entendés, en poder llevarlas adelante. Y no cuestionemos, mis amados, lo que el Señor hace, porque todo lo que Él hace, lo hace perfecto y a su debido tiempo y con cada uno de nosotros. Respetando, porque Él es Señor, respetando el tiempo de cada uno, respetando la situación particular de cada uno. Respetando. ¿Por qué? Porque Él está haciendo siempre algo nuevo. Ustedes lo van a conocer. Así dice el Señor. Entonces tengamos paz. Esperemos en el Señor. Y esa espera en el orden espiritual nos va a traer paz y seguridad para poder esperar el retorno del Señor y entender cuál es el objetivo del retorno del Señor. Por eso dice: nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios y los que esperan al Señor. Entonces, esperar al Señor de forma adecuada nos fortalece. Y yo digo amén. Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Terco. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, no tendrás parte en el ministerio, no vas a poder entender, no formás parte de lo que yo quiero hacer. Ese es un principio espiritual. De pretender que las cosas sean de forma natural. ¿Por qué? Porque había alguien que se consideraba menor que debía lavarle los pies al que es mayor. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas y se manejan bajo otros parámetros. El mayor es el que más sirve. ¿Y quién es el mayor en el reino? El Señor.
Entonces él le dice, tranquilo, si vos no entendés estas cosas y si vos no querés formar parte de lo que yo quiero hacer, difícilmente vas a poder entender después y difícilmente podrás formar parte del ministerio. Y cuando hablo ministerio no estoy hablando simplemente de la congregación, de la familia, estoy hablando de la obra del Señor, la plenitud de lo que es Jesucristo. Amén. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Empezó como que no sé si se asustó o quiso ser de repente muy espiritual. Lo que sí sé es que se manejaba con ímpetu y se manejaba de forma arrebatada, porque ese era el carácter de este hombre y de muchos de nosotros, donde el Señor trabaja la paciencia, donde comúnmente ante alguna situación límite solemos actuar sin pensar, de forma arrebatada, y eso trae consecuencias adversas a nuestra vida. Entonces necesitamos que el Señor nos haga comprender el significado del lavamiento de pies. ¿Para qué? Para que siempre nuestros pies, para que siempre nuestro caminar se vea hermoso delante del Señor. Bueno, si no voy a tener parte, por favor, pero también la Biblia deja ver de que en esa reacción hay un arrepentimiento, hay un cambio y que tiene que ser rápido. Cuando el Señor nos está diciendo que hay situaciones que pueden alejarnos de su presencia, nosotros tenemos que automáticamente volver en sí y decir, no, si eso me va a acontecer, no, hagamos lo que decís que tenemos que hacer. Entonces le dijo, no solo los pies, como que se desesperó porque no iba a formar parte del Señor. Entonces dijo, no solo los pies, todo. Entonces hay una parte con una connotación negativa, pero hay una parte donde justamente lo que prevalece es esa connotación positiva de decir, todo, Señor. Todo, Señor. En definitiva, el lavamiento de pies lo que hace es direccionarnos, alinearnos para que nosotros podamos seguir caminando de la mano de Jesucristo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor trasladó su salvación por medio de Jesucristo. Nosotros le pertenecemos, mis amados, y todos los que estamos llevando adelante la obra de Dios y todos los que nos dispusimos a estar bajo la cobertura del Señor, hemos sido limpiados. Pero en ocasiones nos ensuciamos. Y el Señor dice, lo que es necesario es limpiar los pies, porque en definitiva el cuerpo está limpio por la sangre de Jesucristo. Lo que necesitamos es que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y valga la redundancia en el orden espiritual, necesita ser ministrado. Los pies necesitan ser lavados. En la mesa hay oportunidades. En la mesa se abre un portal dimensional para que nosotros podamos elevar nuestra fe, así como se nos ministraba desde el principio. Escuchando la voz de Dios, escuchando su palabra, nuestra fe sea aumentada y que entendamos que el Señor nos dio salvación, que somos sus hijos, pero que nuestros pies necesitan ser lavados para que se vean hermosos, porque muchas veces están sucios y no les damos la importancia y la relevancia que verdaderamente tiene el ser ministrados en nuestra alma. Entonces él le dijo, tranquilos, los que fueron lavados necesitan ser lavados en sus pies para que se vean limpios, para que se vean hermosos. Verso 11 dice, hablando de que no todos estaban limpios, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Preguntó, porque él estaba llevando adelante algo
que ellos conocían en el plano natural. Pero el Señor, con ejemplos desde lo natural, quiere hacernos comprender una verdad espiritual. Por eso siempre hablamos de los traslados y de los paralelismos, para que podamos entender y que no solo no leamos la Biblia como un libro natural, ni terrenal, ni mucho menos nos conduzcamos de esa forma, sino que nosotros nos abracemos de su palabra, que es espíritu y es vida, y entonces podamos caminar bajo la luz de esa palabra, porque la palabra es lumbrera a nuestros pies. Yo digo amén. Verso 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Principios irrevocables de Jesucristo, que nos forman. No es maestro y señor, es Señor y maestro. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, no sé si lo recuerdan, donde el Señor establece en esta mesa el señorío. No es alguien que simplemente enseña. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él es al que se le han dado todas las cosas en su mano. Entonces, nosotros tenemos que saber ubicarnos espiritualmente y saber que en el lugar en el que nos encontremos, también tenemos que saber ubicarnos. Porque si no comprendemos esas cosas, a la hora de conducirnos en el orden personal, en el orden familiar, en el orden laboral, en el orden congregacional, de manera ministerial, estarán desordenadas las cosas en nuestros pensamientos. Y si bien todos somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo y los que amamos su palabra, no todos en el reino ocupan las mismas maneras, los mismos lugares, porque Dios es un Dios que ordena con un fin y con un fin específico. Y a veces creemos que, vamos a ir con oídos circuncidados, Señor, ayúdame por favor, que todos somos iguales. Y la realidad es que delante del Señor sí, por medio de la salvación. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero hay un montón de otras situaciones, circunstancias que corresponden al reino que implican justamente una verticalidad. Y nosotros queremos que todo, o miramos de una forma horizontal, entonces creemos que todos podemos hacer lo mismo y no siempre todos estamos con la misma autoridad ni en el mismo posicionamiento para llevar adelante determinadas cosas. Y si eso no lo entendemos, podemos estar en esa situación en la que Pedro dice, vos no me vas a lavar los pies jamás. Entonces nos presentamos ante una autoridad y decimos, vos no me vas a lavar los pies nunca. Ni loco. ¿Saben lo que le estaba diciendo? No. Yo te tengo que lavar a los pies a vos. Y eso es quebrantar la autoridad y el señorío de Cristo. Por eso muchas veces nosotros queremos enseñar sin primero habernos sentado a aprender. Entonces, nos hace privilegiados poder ser enseñados. Porque entonces después podremos saber cómo enseñar y de qué manera hacerlo correctamente. Y siempre, siempre habrá
arriba nuestro, alguien que nos tenga que enseñar. Porque entonces vamos a formar parte del ministerio, del reino de Cristo. Que no es un reino donde simplemente hay enseñanza, sino que hay un reinado, hay un rey y hay un señor. Pero eso únicamente un corazón humilde, un corazón que se deja lavar los pies, lo puede comprender. Y eso es importante que la iglesia lo tenga presente siempre, mis amados, siempre. Y aun cuando estemos en una posición de autoridad, porque el Señor justamente en sus levantamientos nos pone en autoridad. Usted es una autoridad en su casa, como papá, como mamá, como hermano mayor. Amén. ¿Y le ha pasado de que alguno de sus hijos le digan, vos qué sabés, viejo? O quizá no lo dice tan de forma explícita, pero como que el que es joven, el que es chico, piensa que se las sabe todas. Bueno, en el orden espiritual es lo mismo. Necesitamos dejarnos enseñar bajo esos parámetros, bajo el señorío de Cristo y bajo la autoridad de la maestría de Cristo. Fíjense que el ser maestros justamente habla de un ministerio primario. Los ministerios primarios son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No todo el que enseña es maestro. Y no todo el que profetiza es profeta. Y no todos los que tienen muchas iglesias son apóstoles. Y no todos los que están al frente de una iglesia son pastores. Y no todos los que fueron llamados a anunciar a Cristo son evangelistas. Es un poco más profundo. Está dentro del oficio, pero no necesariamente ocupan un lugar primario. Y nosotros tenemos que aprender a respetar y a identificar todas esas cosas, porque nos bendice a nosotros. Dice que esos ministerios fueron levantados para edificar y perfeccionar a la iglesia. ¿Por qué rechazarlos? Ahora, lo que sí tenemos que hacer es identificarlos para saber los que son verdaderos y los que no. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que manejar, tenemos que pedirle al Señor porque nos va a llevar a otro lugar en cuanto a la fe y al conocimiento del Señor. Y todo lo que Él va haciendo será sanarnos, liberarnos y por sobre todas las cosas entender que Cristo sigue siendo el mayor, el mejor, el más hermoso entre miles, entre millares. Pero que Él mismo nos va ordenando. Y está buenísimo que nos laven los pies. ¿Cuál sería la premisa entonces? Dejémonos lavar los pies, dejémonos ministrar, dejémonos enseñar, porque eso nos posicionará en el reino y siempre sabremos quién es el comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esto también lo hemos hablado, creo que ha quedado claro. Qué bueno es formar parte del reino, del ministerio, pero siempre hay alguien
que es mayor, y el que me enseñó es mayor. Aunque yo mañana también enseñe. Volvemos al plano natural. Nunca nuestros hijos van a ser nuestros papás. Aunque mañana ellos lleven adelante mayores cosas que nosotros. Yo no pude estudiar, supongamos, y mi hijo es un profesional, pero nunca será mayor que aquel que le proveyó todo para que pueda llevar adelante lo que hoy es. Sería un error. No recurrir a aquel que sabe hacia dónde me tiene que conducir. Pero ahora también tenemos una tarea primordial, que es nosotros como adultos, como mayores, en el orden espiritual, estar cerca del Señor para siempre poder ser los que ministramos. Tengan 10, tengan 15, tengan 30, tengan 50. Poder estar, como dice el dicho, a la altura de cada circunstancia. Y que no ocurra que nuestros hijos sean nuestros papás. Amén. ¿En dónde me quedé? 16. Si sabéis estas cosas, dice el verso 17, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese es otro principio hermoso, mis amados. Volviendo a lo mismo, voy a dar simplemente un ejemplo, porque nosotros somos la iglesia del Señor y estamos en una congregación y estamos en un ministerio. Y estos ejemplos nos sirven para que nosotros podamos entender algunas cosas que son importantes. A veces el pastor designa a alguien para que esté al frente de un área determinada. Y ese alguien obviamente tiene que trabajar para volver a lo mismo, estar a la altura de la circunstancia. Pero se lo escogió con un fin y fue una delegación. Y entonces tiene a alguien abajo. Aunque a usted le parezca medio raro, pero el Señor, yo lo digo con el mejor de los sentidos de la palabra. Porque si alguien está en autoridad, alguien está abajo de esa autoridad. ¿Estamos bien hasta ahí? Y supongamos que ese alguien dice, no, yo a este no le voy a hacer caso. ¿Sabe lo que está pasando? Usted no me está haciendo caso a mí, supongamos. Y caso en el buen sentido, en el orden de llevar adelante la obra, en el orden de llevar adelante las cosas como el Señor las determinó. Entonces se corre la bendición, porque el principio espiritual dice, si no me equivoco, de cierto os digo, establezco una verdad, el que recibe al que yo enviare, ¿a quién recibe? Me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una cadena, como un círculo virtuoso que elimina rebeliones, que elimina altivez, que me da la posibilidad de siempre tener a alguien encima del que puedo aprender. Y después quédese tranquilo, el que está encima, del que está encima se tendrá que encargar. Y así sucesivamente. Y trabajamos para que se establezca el reino, que sufre violencia en el orden espiritual, que quiere desarticular lo que el Señor establece. Y eso se va metiendo en todos los órdenes
y las facetas de nuestra vida. Y si no estamos atentos, podemos ser engañados. Por eso, y ahora vamos al plano natural, por eso los hijos no mandan en una casa. Ni el hermano mayor. Ni se ponen de acuerdo si son 4. Uno dice, ¿para qué tuve 5? Ahora se me pusieron todo en contra. Se levantaron. Pero espiritualmente, la Biblia enseña que los hijos se levantan también en contra de los padres. Entonces es más complicado. Y en esos casos los finales no fueron muy románticos, que digamos. Entonces sí que es importante, pero para mantener el principio espiritual. Entonces la mesa realmente nos provee un lavamiento para que nuestros pies se vean hermosos, para que nosotros podamos caminar como libres. La Biblia enseña y dice, despojaos de toda carga, de todo peso y del pecado que los asedia. Y asediar justamente es atar los pies para que no se pueda caminar. Pero el Señor viene a liberarnos y la mesa nos libera y la verdad nos hace libres. Tengo los 5 puntos todavía. Hay situaciones en nuestros pies, en el orden espiritual, que dificultan nuestro caminar. Voy a ir rapidito. Total, sé que usted después ve la prédica y anota, la ve como 5 veces. Hay pies que no permanecen en la casa. Proverbios capítulo 7, verso 11, el Señor quiere liberarnos, quiere sanarnos, quiere establecer su salvación y quiere ver las dificultades que muchas veces tienen nuestros pies, ministrarnos y levantarnos, enderezar los pies, dice la Escritura. Las rodillas endebles que se vuelvan al estado original para que tengan firmeza y no titubeen, ni vayan detrás de vientos de doctrinas que son contrarios. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Está hablando de la mujer necia, que representa el libro de Proverbios. La iglesia que no permanece, que no puede establecerse en una casa espiritual, que está continuamente yendo y viniendo, porque está confusa, porque es alborotadora, porque es rencillosa. Sus pies no pueden estar en la casa. Eso necesita ser ministrado. ¿Por qué? Porque continuamente nos quieren sacar de la presencia de Dios y del beneficio que tenemos de estar en una casa y de establecernos. Y usted me va a decir, pero pastor, yo estoy acá y siempre vengo acá. Bueno, bendito sea el Señor que nos ministra su palabra, porque la palabra también es advertencia para que no nos volvamos rencillosos ni alborotadores, ni querramos salir de la casa ante alguna situación que no entendemos muy bien. No la vas a entender ahora, la vas a entender después, pero permanece. Que tus pies se afirmen. Si considerás que lo espiritual se está trasladando. Déjate lavar los pies. Déjate ministrar. Porque muchas veces los pies no permanecen en la casa. Número 2, hay pies hinchados. Eso representa el orgullo, la altivez. Nehemías 9:21 dice, los sustentaste, hablando del pueblo de Dios y lo que hizo el Señor. 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Recibieron con humildad lo que el Señor les estaba dando. Les estaba proveyendo de forma sobrenatural.
Los sacó de un lugar de esclavitud y los llevó al desierto. Y muchos pensaron salir de un lugar e ir al desierto. ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? Pero ahí el Señor obra de forma sobrenatural. Abre el cielo para que descienda maná. Los cubre con una columna de fuego para que no tengan frío. Les provee una nube para que no sufran el calor, sino que siempre estén ambientados en la presencia de Dios. Por eso, salgamos de todo orgullo, mis amados, dejémonos ministrar en esta mañana especial, donde el Señor quiere que nuestros pies se vean hermosos. No permitas que tus pies estén hinchados. Qué feo cuando los pies están hinchados, ¿no? No nos entran los zapatos. No podemos caminar. Se torna dificultoso. Duele. Y si no nos podemos calzar las sandalias, no podemos anunciar. El orgullo te atrapa de tal forma que te quiere conducir a la destrucción, pero bendito sea el Señor que yo ministro a Jesucristo, el libertador, y vengo ministrando que tus pies no se van a hinchar más. Amén. Número 3, hay pies que no quieren perdonar. Y si no perdonamos, perdemos comunión. Es como tomar veneno y querer que se muera el otro. Permanecemos atados. Por eso necesitamos perdonar, mis amados. Mateo capítulo 18, versos 29 y 30 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Está hablando de la parábola de los dos deudores, donde dice que uno fue perdonado, pero cuando tuvo que perdonar, no quiso hacerlo. Y viene la oración perfecta de Jesucristo que fue trasladada a los discípulos y dice: si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará a nosotros, y eso es fatal. Entonces, tiene que haber una restitución de lo que el Señor también hizo con nosotros. Una restauración. Perdonar. Hay veces que el perdón no restituye la confianza, pero sí nos sana y nos permite caminar en libertad. Entonces dice que este se postró, miren, a sus pies. Vino alguien a postrarse a sus pies en el orden espiritual, y esos pies estaban sucios porque no quisieron perdonar. Qué hermoso el Señor lo que nos ministra, mis amados. Nos lava los pies para que podamos perdonar, para que seamos sanados y nosotros aún liberar al que nos ha hecho daño. Y después el Señor trabajará también con quien tenga que trabajar. Amén. Número 4, pies quemados. Esto habla de problemas en el orden sexual. Proverbios en el capítulo 6, en el verso 28 dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cómo es el dicho popular? El que juega con... ¿Qué pasa? Que se lo saben, ¿eh? Bueno, al lado pónganle Proverbios. El Señor quiere ordenar nuestra vida sexual. Y yo digo amén. ¿Quiere sanar lo que pasó? ¿Quiere sanar lo que quizás esté pasando? ¿Lo quiere sanar en el nombre de Jesús? Y nos quiere resguardar de lo que puede llegar a pasarnos. Pero si, sea cual fuese la situación,
los pies están quemados, en el nombre de Jesús, Él viene a sanarlos. Él viene a sanarlos. Él viene a restaurarlo. Él viene a poner esa crema que comúnmente se pone según el grado de la quemadura. Según el grado de la quemadura, el Señor tiene la medicina exacta para poder sanar el área sexual. Sea de forma particular, sea de forma matrimonial, sea de forma espiritual, porque muchas veces nosotros fornicamos o adulteramos en el orden espiritual y eso está relacionado con lo sexual, representado en Elías, donde está todo alineado, pero también representado en el orden espiritual en Jezabel, donde hay cuestiones que quieren venir a desarticular lo que el Señor plasmó como una verdad, para que nosotros podamos trasladarla fielmente y que tengamos la autoridad en el nombre de Jesús para sanar a los nuestros y orar y que las cosas se alineen y salvaguardar de todo ataque en esa área. Amén. Y número 5, gloria a Dios. Pies que no quieren ensuciarse. Los que dejaron de predicar. Me he desnudado de mi ropa, habla esta mujer, la mujer virtuosa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, dice, ¿cómo los he de ensuciar? Esto le da una connotación negativa a no ensuciarse, porque la iglesia fue llamada a prepararse para recibir al amado, y estamos de acuerdo con eso. Pero muchas veces entra en un proceso de estructura, de religión, de comodidad, donde ya se olvidó de una tarea y de una ordenanza que el Señor ha dado y que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Se acomodó, como que los huesos se quedaron ahí. Y eso es peligroso porque dice la Escritura que si nuestros huesos se envejecen, no nos permiten hablar, no nos permiten desarrollarnos, no nos permiten caminar. ¿Cómo me voy a ensuciar los pies? Y la Biblia también menciona de que el Señor tuvo que lavarle los pies en esa mesa porque esos hombres estaban llevando adelante la obra que le pertenecían al Señor, pero que en el trajín, en el caminar, nos hemos metido en lugares peligrosos en el orden espiritual. Entonces viene el Señor y nos dice, necesitan ser lavados. ¿Para qué? Para quedarse acá adentro, no, se van a lavar, se van a firmar y van a salir de nuevo a llevar adelante la obra. Este es el tiempo de nosotros dejarnos lavar los pies, prepararnos como la amada, pero dejarnos lavar los pies para ir y predicar su palabra con autoridad. Yo bendigo porque en esta casa hay un grupo de valientes, yo sé que todos, porque esa es la ordenanza para todos, conforme Timoteo, de que hagamos obra de evangelista. Y todos fuimos llamados a anunciar al Señor. Pero que bueno, la iglesia cada fin de semana tiene un grupo de hermanos. Que el Señor los abrace, los bendiga, los fortalezca, porque en ocasiones sufren violencia en el orden espiritual por la tarea que se lleva adelante. Pero mientras estén alineados, mientras mantengan el principio espiritual de que mayor es el que los envió, de que necesitan estar establecidos, necesitan estar ordenados, la obra de Dios se va a llevar adelante de una forma efectiva. Y yo digo amén. Y que eso sea contagioso, mis amados. Por eso los aliento, si hay alguno que se quiera sumar cada sábado a poder acompañar a estos hermanos valientes, así como oramos por los ministros de la alabanza, oramos porque hay ministros de esta casa que están saliendo todos los fines de semana, casa por casa, barrio por barrio, familia por familia, a anunciar a Cristo. Y que eso sea contagioso, porque es hermoso poder anunciar y poder ensuciarnos los pies con un buen fin, porque bendito sea el Señor que tenemos el trono de la gracia donde venimos vez tras vez a ser lavados para poder ir nuevamente y anunciar.
Me ha lavado el Señor. Pero mis pies muchas veces necesitan ensuciarse en el orden espiritual y con una connotación positiva que significa ir a los caminos para rescatar a muchos. Amén. Termino y participamos de la mesa. Una mesa hermosa que nos recuerda, porque dice que la mesa ministra nuestra memoria. No nos olvidemos, mis amados. No nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho. Lo que representa Cristo para nosotros. No nos olvidemos de la preparación. La mesa nos prepara, pero también la mesa nos recuerda que tenemos una tarea, una asignación, que es anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Somos cubiertos con la armadura de Dios. Yo digo amén. Somos cubiertos. Y entre esa armadura están las sandalias, fíjense. ¿Por qué? Porque el anunciamiento, porque la armadura de Dios nos habilita y nos prepara justamente para continuar anunciando. No es en una primera instancia. La Biblia dice hasta que Él venga. Esa es la administración de la mesa. Efesios capítulo 6, verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando nosotros anunciamos a Cristo, nos estamos poniendo la armadura. Nos trae firmeza. Aleluya.